Es jueves 26 de octubre y estamos en línea. Rumbo a las elecciones de 2024 ya hay nombres que suenan para llegar al Senado. ¿Quiénes son? Aquí se los presentamos. Es Arturo Lucio Salas Miguela, el nuevo titular del órgano de fiscalización superior. Continúa el escándalo de la diputada Alejandra Ramírez. Denuncia ser víctima de violencia y abandona la dirigencia del PAC. Renuncia Julio César Pérez a la dirigencia estatal del PRD. Asume funciones la secretaria general. Es jueves 26 de octubre y estamos en línea. Rumbo a... ¿Cómo están, amigos? Excelente día. Ya escucharon ustedes la entrada. Hay mucha información de la que podemos hablar. Está el cambio en la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática. Está la llegada del nuevo titular del órgano de fiscalización superior. También está el Senado que ya arrancó. Y pues me da gusto saludarte, Patricio. ¿Cómo ves lo que está pasando en Tlaxcala? Pues muchas cosas, entre otras, esa es parte de otro rollo, el entretenimiento, la convivencia y demás, el inicio de la feria, pero ese no es tema por el momento, ni es tema para esta mesa. Los tres que has mencionado a mí me parecen relevantes, Martín. Así es que con cualquiera de ellos empezamos. Yo creo que el PRD en Tlaxcala no vive sus mejores momentos desde hace varios años. Desde luego, una mujer que llega y intentará darle impulso, pero eso ya será parte de mi comentario. Y desde luego el OFS, que durante 7 años pues va a tener un nuevo titular. Y finalmente el otro que mencionas, ya hay bardas, muchas bardas de un aspirante a registrarse y obviamente a ser candidato para la defensa de la 4T en Tlaxcala desde esa aspiración senatorial. Pero tú eres el que pone sobre la mesa los temas, Martín. Aspirante que sale de una secretaría de este gobierno, que no sabe articular 3 ideas juntas, que no tiene trabajo personal, que se carga en el apellido de su padre y que incluso en las bardas pone el apellido de su padre para evitar alguna impugnación. De eso vamos a platicar ahorita, pero primero yo decía, y sé que aquí voy a encontrarme de frente a Patricio, porque yo creo que quien llega al PRD es el nuevo sepulturero. Para mí el perredismo está ya en los huesitos. Lo poco que le queda lo está destruyendo Juan Manuel Cambrón, porque él es una persona que tiene muchísimas ideas propias, habla bien, tiene un trabajo importante detrás, pero el PRD es un partido aparte y el PRD ya no tiene cómo sobrevivir. Y ahora que ponen a Patricia Centeno, que es hechura de Rosalía Peredo, yo creo que es solamente para llegar, cerrar la puerta, apagar la luz y abandonar el cascarón que queda en el Partido de la Revolución Democrática. Pero bueno, eso es lo que yo entiendo y seguramente tú tendrás otra idea, Patricio. Fíjate que no, Martín, lo comentábamos antes de iniciar este programa y yo te decía que como partido político el PRD coincido plenamente contigo. Falta que llegue alguien nada más a que le ponga la cerradura al ataúd para que finalmente quede pues en eso, como un partido político que tuvo sus momentos brillantes cuando Andrés Manuel López Obrador fue su dirigente, fue candidato presidencial 2 veces. Vaya que el PRD sí tenía una presencia y una fuerza nacional, y en Tlaxcala pues no hay que olvidar que fue el partido de la alternancia en 1998. No estamos hablando de un partido cualquiera, pero estamos hablando del 98 al 23, 25 años después. Pues la verdad es de que coincido con la apreciación y el juicio que emites, Martín. Está el PRD en su peor momento de la historia, tanto a nivel nacional como local, como en Tlaxcala. Difiero en el hecho de que la persona que llega, que se llama Patricia Centeno, porque la conozco desde muy joven haciendo política partidaria al lado de Rosalía Peredo, le aprendió a la política, le aprendió lo bueno y lo malo de la política. Y es una mujer de ideas, porque la conozco y he platicado, fue representante del partido ante las autoridades electorales, pero finalmente no tiene una estructura que le ayude a reconstruir algo que está prácticamente por fenecer. En eso sí estoy de acuerdo contigo. La persona que llega tiene mucho más tablas que el muchacho que se fue.
Eso no sé si coincidamos en esa apreciación. Y Juan Manuel Cambrón se cocina aparte. Él es una persona que tiene ideas propias, que tiene un perfil propio. Fue hechura de Gelasio Montiel en su momento, ahora secretario particular de Lorena y aspirante, según algunos, a la Secretaría de Gobierno, al Senado, no sé, pero finalmente es hechura Manuel Cambrón. Pero también ha logrado su propio perfil. En tribuna es muy, pues es un disidente permanente desde la tribuna del Congreso local. Hay que decirlo con todas sus letras, fue diputado plurinominal, no sabemos que haya competido y obtenido votos en abundancia. Y finalmente termino mi comentario. Desde que Gelasio Montiel estuvo en esa dirigencia, el partido fue perdiendo. Con Manuel Cambrón siguió esa tendencia. Con este muchacho Julio César, perdón, su César nombre, Pérez. César Pérez, pues prácticamente el PRD no se sabía nada de él. Y yo diría que con Patti Centeno al menos se trata de una política, pues ya entre la juventud y la madurez, pero diría con mucha madurez política, que a lo mejor le toca finalmente ponerle la llave a ese cerrojo. Yo esperaría que no, porque se trata de una mujer que quiere hacer cosas, que tiene ideas, pero finalmente le dejaron un PRD en etapa terminal. Gonzalo Pérez, que nos ve ay, caray, se me fue. Honduras, me parece. Ya, sí anda en Centroamérica. Dice, la nueva dirigente del PRD llegó a escribir el epitafio. Pues yo digo, sí, llegó a echarle la primera pala de tierra al difunto prácticamente. Miren, ¿por qué se va Julio César Pérez González? Dice, incluso lo señalan en esa salida que fue en una rueda de prensa, que se debe a problemas cardíacos. Decíamos Patricio y yo, ojalá no sea así. Pero la verdad es que la salida de Julio César... O si son cardíacos, ha de ser porque el PRD anda tan mal que ya le afectó. Pero perdón por la interrupción. No, sí, pero tienes razón, de eso se trata. Yo también coincidiría, probablemente ya saben que se van a morir políticamente, y pues dice, en lugar de que me vaya al hoyo directamente, pues le dejo el espacio a otra persona. Pero la llegada de Patricia, mire usted, Patricia es todo menos tonta. Patricia Centeno fue integrante de la 61 legislatura. Patricia Centeno tuvo en las manos la posibilidad de crear un frente para tener relegado al menos en un segundo punto a Mariano González Arur. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Porque prefirió venderse a Marco Antonio Mena Rodríguez, entonces coordinador del PRI de la 61 legislatura, y ella fue la que inició la traición a esa legislatura, a la 61 legislatura, que pudo haber tenido doblado a Mariano González Arur para evitar muchas cosas que hicieron en Tlaxcala, que afectaron a muchos tlaxcaltecas, y no lo hizo. Por eso yo creo que Patricia ya no tiene más vida política, y sin embargo también creo que la ponen allí, Patricio, para irse al Senado. Pues sí, como aspirante a, digamos, en su momento a ser la candidata de una posible coalición, porque yo no veo en PRI... al revés, en el orden en que lo hablan los del frente, PAN, PRI, PRD, yo no veo cartas, y no minimizo a nadie, pero no veo cartas fuertes. Patti Centeno sí tiene trayectoria, sí sabe vender en el mejor sentido de la palabra, no la ofendería jamás, sabe vender su capital político, sabe vender sus ideas. Porque déjame decirte que, ya que mencionas a Mariano González Arur, Martín, y este programa en vivo es con la idea no de hacerlo tan acartonado, pero voy a decir algo que no ofende a Patti Centeno. Sabe vender muy bien su voto cuando es representante, sabe vender muy bien sus ideas, y en su momento Patti Centeno fue la que heredó una frase que después Mariano González Arur la utilizaba como propia, cuando en realidad fue de Rosalía Peredo, que en paz descanse, pero se la heredó a Patti Centeno, y es esa idea de recomponer el tejido social. Patti Centeno abrevó muy bien de Rosalía Peredo. En política, yo lo digo, y es para todos los partidos,
hay que aprender lo bueno, pero también las mañas y a veces las trampas. Hay que ser mañoso y tramposo para ser a veces buen líder, y estoy hablando de todos. Entonces Pati Centeno abrevó muy bien, muy bien la parte ideológica, la hechura política, pero como ya lo dijiste y con mucha claridad, en su momento pudieron doblegar a Mariano como gobernador y sin embargo vendió muy bien su voto para que finalmente no ocurriera eso. Llega pues al PRD seguramente con la idea de que puede ser una carta del frente para el Senado de la República, en ese frente que si sigue como tal aquí en Tlaxcala, pues ella sí tiene, la verdad, más tablas que muchos de los que aspiran. Y por cierto, Patricia Centeno no fue la única traidora en la 61 legislatura. Hay un morenista que ahora es puritano, que ahora se siente un hombre completamente de izquierda, pero que en aquel momento también se metió a favor de Mariano González Arur. Valdemar Cortés ahora está en el Movimiento de Regeneración Nacional y quién sabe. Es consejero, sí, es consejero y como consejero ya no puede. Así, sí, así como 60, 80 o 100 que hay. Así está Valdemar Cortés. En fin, se dejó seducir, en el mejor de los sentidos, se dejó seducir por lo que le decía Patricia Centeno. Y ese hombre que en aquel momento estaba en Movimiento Ciudadano, se quedó sin el Movimiento Ciudadano porque nunca le quitaron el partido a Refugio Rivas, que es al que quería, Valdemar, es al que quería destituir de ese cargo, que mire, ni Valdemar ha podido, ni Sandra Vega, ni Heréndira Jiménez, nadie ha podido quitar a Refugio Rivas del Movimiento Ciudadano, como tampoco nadie ha podido quitar al líder del PT en Tlaxcala, que es el líder del PT es Silvano Garay Ulloa. Ahí siguen, ¿eh? Silvano y ahora ya la familia, su hija, que también... Y hasta el chofer fue diputado. Bueno, y tiene aspiraciones también para en el movimiento tener un lugarcito para el Senado. Y ese es el tema, el último tema de esta mañana. Así es. Bueno, ese tema del PRD agotado. Si le parece lo que sucedió en el órgano de fiscalización superior, mire, perjuraba que iba a ser Silvia Olivares. Y de momento, de la nada, se saca de la manga así el nombre de Arturo Lucio Salas Miguela. ¿Quién es el señor? Bueno, es un expriista o priista, porque me parece que sigue allí afiliado, y es una persona que trabajaba a un lado, en una oficina alterna, en la Secretaría de Finanzas con David Álvarez Ochoa, que es obviamente titular de la Secretaría de Finanzas. ¿Qué méritos tiene? Ninguno. ¿A qué llegó? A obedecer. Eso es lo que dicen en el Congreso. ¿Y qué es lo que él dice? Él cuando llega lo primero que dice es que va a aprovechar toda la experiencia que tienen al interior del órgano de fiscalización superior y que va como prioridad a implementar el servicio civil de carrera en ese organismo. Ojalá lo cumpla, Patricio, pero creo que no sería lo primero que tendría que decir. Además, el hecho de afirmar que llega solo, sin compromisos, pues es lo primero que destaca, que no llega ni solo ni sin compromisos. Allí fue impuesto, Patricio. Su trayectoria, debo de decirlo y confesarlo, no abarca toda la información, mi pequeña mesa de análisis personal, pero sí sabía desde luego que venía laborando en la Secretaría de Planeación y Finanzas, o nada más finanzas, porque a veces lo de la planeación parece que pasó a otra área, pero finalmente dejémoslo en la Secretaría de Finanzas y si tiene que ver con planeación, adelante. Venía colaborando ahí como asesor, como un profesional de lo contable de manera importante. Obviamente debió cumplir con los requisitos donde pasó las primeras etapas. Después nos dijeron que fue el mejor evaluado y finalmente ya con el nombramiento en la mano dice algo que pues, habría que darle el beneficio de la duda, aunque conociendo cómo funcionan las cosas en un congreso local, a mí me cuesta trabajo. Y te voy a decir por qué, Martín, y al auditorio. Porque cuando llegan
con antecedentes como este, que yo no lo reprobaría anticipadamente y decir va a ser un titular, un auditor a modo y que le va a servir al poder. Esperaría a ver si de veras hace valer la autonomía en el cargo que tan importante que tiene. Lo que sí no creo, porque es parte de las negociaciones que se dan para sacar un nombramiento de una manera, digamos, tan casi unánime, es el hecho de que el órgano de fiscalización tiene 5 o 6 direcciones y tiene otros cargos después de las direcciones. La pregunta es, ¿llega para implementar el servicio civil de carrera en un órgano que lo requería desde cuándo? Difícilmente. ¿Por qué? Porque en las negociaciones seguramente ya le tocó a un diputado o diputada la dirección jurídica, al otro le tocó la dirección técnica, al otro le tocó la dirección X, Y, Z. Se reparten los cargos desde el Congreso, Martín. Y no con esto estoy descalificando y diciendo de antemano que todo no va a resultar. Yo diría, bueno, pues si llega un equipo de trabajo que va a hacer técnicamente bien su trabajo, adelante. Porque hay que entenderlo, el órgano de fiscalización es un órgano técnico que también ya tiene atribuciones para jurídicamente hacer denuncias cuando no hay, cuando hay el número suficiente de irregularidades, de ilegalidades, lo hay. Pues la anterior, Isabel Maldonado Testle, que ya se va el día 1 de noviembre, le tocó implementar ese tipo de denuncias y yo sabía que lo estaba haciendo. Ahora, con el nuevo titular y su nuevo equipo, ¿el órgano se va a fortalecer? Yo diría, por el bien de Tlaxcala, que eso ocurra. Tengo mis dudas. Mira, en una de las primeras entrevistas que dio, ya siendo ungido como el nuevo titular del órgano de fiscalización, le preguntaron cuál es su compromiso con respecto a la autonomía del OFS, considerando que usted trabajó en una de las dependencias del Ejecutivo. Lo que respondió fue: la ley nos otorga autonomía y la tenemos que llevar a cabo, es decir, conducirnos sin afectar el derecho de las personas y de las instituciones, cada quien respetando las atribuciones que tiene. El problema del órgano de fiscalización es que las atribuciones las tiene, pero yo no conozco un solo hecho consumado que haya sido señalado por el órgano, que haya sido dado seguimiento por algún diputado y que tengamos a algún personaje de los 106 entes fiscalizables allí acusado o ya en el bote por lo que se ha robado. Y usted revise cuántos presidentes municipales o cuántos titulares de áreas han quedado a deber dinero a Tlaxcala. Le digo nombre y apellido: Adolfo Escobar Jardines. ¿Usted sabe que ha tenido algún procedimiento? ¿Usted sabe que haya sido llamado? ¿Usted sabe que haya tenido algún tipo de amonestación? No. Y se llevó muchísimas observaciones al menos. Y sin embargo, ahí está también Eymar Grande Rodríguez, el exalcalde de Panotla. ¿Qué pasó? Se llevó las cuentas públicas reprobadas y no sucedió nada con él. Y así podemos enumerar. Jorge Sánchez Jasso en Huamantla, digo, para irnos de este otro lado. Sí. Tomás Orea en Zacatelco, estamos hablando de las administraciones municipales pasadas. Antonio Mendoza en Chiautempan. Bueno, el listado es grande. Se hablaba que hasta 15 presidentes municipales no habían resuelto, corregido las irregularidades. El lenguaje técnico del OFS no lo domino con la misma habilidad que ellos, pero finalmente no solventaron las irregularidades, siguen debiendo la comprobación de mucho dinero. Y por ejemplo, Jorge Sánchez Jasso anda tan campante ahora y ya es opositor, ya está del lado de la oposición. ¿Qué es lo facilón de muchos presidentes municipales, sobre todo cuando tienen irregularidades? Buscar el camino del oficialismo y decir, no, pues ya soy bueno porque ya me pasé con los que ahora gobiernan. Y a mí me parece eso una práctica ya indeseable en Tlaxcala. Lo que se requiere es sancionar y en todo caso
ahora que la gobernadora habla de que hay una fiscalía que sí está actuando, una fiscalía anticorrupción, pues que de veras veamos casos, no porque Patricio Lima o Martín Rodríguez, lo ha dicho él, yo me hago responsable de mis afirmaciones, pero finalmente lo digo. ¿Cuándo hemos visto a un presidente municipal sancionado administrativa o penalmente? No, de ninguna manera. Y vaya que hasta de una tercera parte se habla de irregularidades graves casi en cada ejercicio de los presidentes municipales. Estamos hablando entre 10, 15 o hasta 20. Y sin embargo, pues siguen tan campantes. Y luego pues se pasan al partido gobernante y bueno, pues creen que eso les da protección. Pues confiemos, yo insisto en algo, el órgano de fiscalización es un órgano técnico para la revisión de cuentas de 104 entes fiscales que ya dijo Martín. Pues sí, que hagan ese trabajo técnico, pero como también ahora tienen por ley la posibilidad de denunciar, pues que hagan valer esa dirección jurídica que tienen para sancionar. Confiemos en que así sea, porque de otra manera ni servicio civil de carrera, ni... Nada va a servir, nada va a servir. Hemos platicado Mariana Lovera y yo porque ha ido a las coberturas de algunas marchas y nos ha llamado la atención ver a Jorge Sánchez Jasso, exalcalde de Huamantla, a un lado de Anabel Ábalos en Pualteca, como que si eso le permitiera a Anabel presumir que tiene un gran cuerpo que la ropa, ¿no? Pues si tiene gente como él, obviamente que se va a manchar. Y cuando Jorge Sánchez Jasso no podía entrar al PRI porque no podía, quiso acercarse al Movimiento de Regeneración Nacional y tampoco se lo permitieron. Al final, Anabel lo acogió, ahora es uno de los que la acompañan en esta marcha y en algunas otras. ¿Y sabe para qué? Para que en el momento que le empiecen un procedimiento diga, es golpeteo político, soy víctima de persecución política, como hacen todos los políticos, y la verdad es que Jorge Sánchez Jasso ha hecho muy mal las cosas y era normal. Él no estaba preparado para ser presidente municipal. Quien lo pone, quien lo impone, no es un gobernador, no es el hijo del gobernador, es su esposa, que había sido regidora en ese mismo municipio y a ella le debe esa posición. Bueno, también hay que decirlo, fue un tiempo empleado en la Secretaría de Finanzas de Ricardo García Portilla. Y en salud también, fue contralor. Bueno, el impulsor fuerte para la presidencia municipal, hasta donde llega mi información, a más de la esposa, que sí tenía una trayectoria, digamos, local, municipal, Huamantla, fue Ricardo García Portilla, que por cierto anda obsequiando juguetes, anda organizando torneos deportivos en diferentes municipios. Ricardo García Portilla, ahora que Mariano González Sarur en los funerales de Tulio Hernández dijo que se equivocó en la decisión para la gubernatura, pues la verdad el otro aspirante fuerte era Ricardo García Portilla, formado con Mariano González Sarur. Bueno, pues ahora Ricardo García Portilla, ya seguramente sin la protección de Mariano, sin la protección, no sé con qué padrinos, anda también queriendo buscar un lugarcito en el Frente Amplio para competir. Finalmente las cosas en Tlaxcala se dan de esa manera y fíjate que Jorge Sánchez Jasso, ya que hablabas que buscaba acomodo en Morena hace algún tiempo, yo lo acabo de ver con un personaje de Morena ya muy cercano. ¿Será que está esperando una protección o por qué no al rato levantar la mano y decir que ya es bueno porque ya se pasó a Morena y con eso tener aspiraciones políticas más adelante? Casos como esos se dan y no hay que espantarse ni rasgarse las vestiduras. Es la incongruencia total de políticos que al rato pasan de un lugar a otro, el famoso chapulineo, sin vergüenza alguna. Lo digo separado, sin vergüenza alguna. Ya te iba a preguntar, sin vergüenzas ellos también. Oye, bueno, juntos y separados. Juntos y separados. Y ya nada más, el último tema que es, fíjese, es para llamar la atención lo que pasa en Tlaxcala, porque hablando del chapulineo, de la falta de experiencia, de la falta de probidad, yo podría encajonar todos estos negativos en una sola persona, Alfonso Sánchez García.
Hace 8 días le platicábamos de algunos nombres que suenan para irse a buscar el sueño del Senado o el sueño de la Cámara de Diputados Federal allá en San Lázaro, algunos que buscan la presidencia municipal, la diputación local, pero el caso específico de Alfonso Sánchez, porque así se ha puesto en las bardas, es para llamar la atención porque no tiene ningún tipo de trayectoria política, no tiene preparación política, no tiene sensibilidad política, pero lo más delicado de esto es que quiere llegar a la máxima tribuna en donde se va a enfrentar con grandes oradores cuando el joven, el exsecretario de Infraestructura, no puede articular 3 minutos de un diálogo fluido, no puede. Y así quiere llegar a convencer a la gente, no lo estoy inventando. El día que lo invitaron o lo mandaron por parte de gobierno para ser una figura representativa de este gobierno, la toma de protesta del alcalde de Chiautempan, que por cierto es protegido de su padre, de Alfonso Sánchez Anaya, ese día le tocó hablar y ¿sabe qué dijo después de balbucear casi 30 segundos? Disculpen, estoy nervioso, y no pudo concluir el discurso en el que le daba la bienvenida al alcalde, ahorita me acordaré el nombre de Gustavo Jiménez, no pudo articular palabra, y me dice Patricio que recientemente también lo escuchó, bueno, lo intentó escuchar en sus balbuceos y tampoco, siguen 2 años después sin aprender a hablar. Mira, Martín, yo por ahí hice un comentario que espero, si le llegó, no le haya molestado, que Jesús Reyes Heroles, que fue un figurón de la política mexicana, ideólogo de la Revolución Mexicana y obviamente del priismo de ese entonces, estoy hablando de los 70s, de los 80s, y llegó a ser secretario de Gobernación con López Portillo, fue secretario de Educación Pública, brillante secretario de Educación con Miguel de la Madrid, y fue cuando murió Jesús Reyes Heroles. Decía algo que yo lo utilizo para este caso personal: en política hay que aprender primero a hablar y después aprender a callarse. En política hay que aprender a hablar y después aprender a callarse. Fíjate que este programa pues lo hacemos sin ponernos de acuerdo en nada. Bueno, los temas se ponen en la mesa y cada quien... Fíjate que precisamente anteayer en Huamantla, estoy hablando del martes, una persona que dirige un programa también como el tuyo, mujer, hasta ahí lo dejo. Nuestra amiga Magda. No, fíjate que no. Pues dilo, vamos. Bueno, Pati Montiel me decía: oye, Patricio, ¿cómo quiere ser senador este señor si yo lo vi el día que fue como representante a la toma de posesión en Chiautempan? Dice, y la verdad, hasta a mí me dio vergüenza. Ahí está. Dice, porque no pudo articular ni una palabra, nada. Y se tuvo que disculpar y dejar el micrófono. Así. Bueno, pues yo lo que hice un comentario recientemente por una inauguración de una obra donde él habló, dije, híjole, este señor que primero aprenda a articular 2 o 3 ideas y después hable. Pero torpe no es, porque supo hacerse de varios miles la pinta de pesos. Pinta de bardas que ya hay, sí. No son 10, 20. No, fácil son 200 ya, 200 bardas. Pero allí el elemento que me diste hace un momento, en el que es Alfonso Sánchez, sí, no puede pasar es una maña, es mañoso y tramposo además. Pero no es él solamente, es el papá. Bueno, pues... A ver, ¿quién dirige esa orquesta? La de Marcela González, la de Alfonso Sánchez hijo y la de Alfonso Sánchez Anaya. Pues el papá. Y antes de Mari Carmen García, ¿quién también era? Sí, también él. El papá es el que desea, así como busca opciones, no sé hasta dónde llega la ambición del cabeza de la familia, que es Alfonso Sánchez Anaya, de querer forzada o yo diría a veces hasta con un dejo de extorsión, impulsar las candidaturas de su familia. No pude con Mari Carmen, no la pude hacer gobernadora, pero a mi hijo sí lo voy a hacer senador. Esa pareciera ser la idea de Alfonso Sánchez Anaya, y no entiende que en Tlaxcala no nos gusta eso, no nos gusta que nos impongan, y mucho menos a la familia que venga en plan
de sucesión. Eso no ha funcionado en Tlaxcala, pero además el joven ex secretario de Infraestructura tiene serias observaciones de muchísimo dinero en la secretaría que acaba de abandonar. Y no solamente eso, además tiene observaciones también en el plano moral, porque aunque no existe elemento jurídico todavía, sí hay elementos en empresas que contrataron para revisar las obras de los hospitales, de las clínicas que tanto presumen, y que hay elementos para decir que están mal construidas. ¿Qué sucedió cuando le dijeron a Alfonso Sánchez García, oye, esto se puede caer, esto no funciona? No es problema mío, así. Y tengo a las personas que me lo dijeron porque estuvieron allí contratados o subcontratados como vigilantes de esas obras. Es gente de Tlaxcala a la que Alfonso Sánchez no les puso atención y se pueden caer las obras. Yo te voy a hablar de una que está en lo más alto de las escalinatas. Cuando quisieron cambiar esa parte de madera que tenía ya muy desgastada y muy deteriorada, porque las escalinatas les dieron mantenimiento y las rehabilitaron y ahora las adornan conforme a la ceremonia que se acerca, y yo no lo veo mal, no juzgo mal eso porque finalmente es parte de nuestra cultura. Habrá quienes dicen que ese dinero se está gastando. Yo digo que hay que buscar mantener nuestra identidad y si es a través de esas formas, adelante. Pero vas a creer que al rehabilitar esa plancha de madera, a mí me lo comentaron personas que estaban ahí, si no como jefe de obra para no balconear a nadie, sí con una responsabilidad importante. Es de que le vamos a colocar la misma madera, aunque hay presupuesto para madera nueva. Pues le colocaron la misma madera y no la pudieron inaugurar porque a los 3 días ya se estaba levantando. Y una obra tan sencilla. Querían ahorrar. Yo me hago la pregunta, que no es ingenua, que tampoco es una denuncia personal, no me atrevería a hacerlo. ¿Y de dónde salió tanto dinero para 200, 300 bardas que ya hay? Mañosa y tramposamente diciendo nada más Alfonso Sánchez. Porque mañosa y tramposamente, porque obviamente ahí dices tú con toda razón, está el papá. No le anotes García para que no te puedan denunciar, porque finalmente Alfonso Sánchez puede haber muchos. Y tú eres Alfonso Sánchez García. Si al rato es candidato, ya, si fuera candidato, yo no soy nadie para afirmar o negar que pueda hacerlo o no. Me queda claro que en las reglas del sistema político actual, sus aspiraciones no son muy, muy grandes, pero finalmente lo decidirá Morena. Si al rato resulta ser el defensor desde candidato a senador de la 4T en Tlaxcala, pues nada más a las bardas le van a añadir un apellido. Así es. ¿Y de dónde salió el dinero para que, de su bolsillo, Martín? No, de 200 bardas, 300 bardas que ya hay no en hay todo político, el estado. No hay político que le invierta de su dinero, eso se lo digo. No hay político que le invierta de su dinero. Y si usted me dice, entonces si quería ser senador, ¿para qué se fue de secretario de Infraestructura? ¿Para trabajar por los tlaxcaltecas? ¿Para vigilar las obras que, por cierto, no vigiló? Obviamente no. Entran a Infraestructura y además estuvo peleando durante varios meses que las obras él las autorizara y él las ejecutara. Porque usted recordará que a partir de una reforma, toda la obra pública ahora ya no pasaba por la Secretaría de Infraestructura. Antes Secodubi. Ahora quien reúne todo eso es la Oficialía Mayor de Gobierno. ¿Qué decía Alfonso Sánchez García a través de su esposa Marcela en el Congreso? Hay que regresarle el dinero a Infraestructura. ¿Para qué? Para esto. Para prepararse para el Senado, para tener dinero para el Senado, porque saben que el Senado no solamente les representa una gran caja económica, no. El Senado representa la antesala a la gubernatura. El Senado representa la posibilidad de tener interacción directa con las principales figuras políticas, de tener esa cercanía con funcionarios allá en la Ciudad de México, que es en donde se dan muchas de las acciones allá en la Ciudad de México. Aquí en Tlaxcala ellos se aburren. Por eso él no vivía en Tlaxcala. Por eso su esposa tampoco vivía en Tlaxcala. Y ahora, así como Marianito, vienen a Tlaxcala a pedirnos
ser nuestros representantes en la máxima tribuna, Patricio. Y ya apareció la convocatoria, hablando del Senado, ya Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dio a conocer las fechas para registro de candidaturas de aspirantes a defensa de la 4T desde la candidatura al Senado, pues, porque en Morena también pues tienen sus mañas, hay que decirlo, claro. Y anticipadamente pues preparan sus convocatorias. Que esto que estamos comentando se hace más visible o se hizo más visible en la candidatura a la defensa de la 4T a nivel nacional con las candidaturas presidenciales, pues cayó también en el juego la oposición, y tan cayó en el juego que su candidata desde la tribuna del Senado hace exhortos y demás, y ahí el INE no ve nada, fíjate Martín, ahí el INE no ve nada. Sí ve en el caso de Claudia Sheinbaum que anda haciendo reuniones abiertas y demás, pero el INE no ve que la aspirante a representar al frente opositor, al Frente Va por México, utiliza la tribuna del Senado. Entonces estamos viendo cosas tan inéditas en la política en México que yo no me rasgo las vestiduras. Yo lo único que digo es que las autoridades electorales deben de actuar con firmeza, pero siendo parejos. Y aquí hay un aspirante que desde la tribuna del Senado hace campaña y el INE no la ve. La otra hace campaña defendiendo, dice ella, los comités de la Cuarta Transformación en todo el país y le dicen que ya no puede hacerlo. Son las cosas que están ocurriendo. Hay un aspirante aquí en Tlaxcala, del cual ya hemos hablado 10, 15 minutos, que ya está pintando bardas, que la pregunta obligada que yo me hago es tramposa y mañosamente no le agrega el segundo apellido, el apellido materno, que también me hago la pregunta, y de la noche a la mañana, ¿de dónde salió el dinero para la pinta de 200 o 300 bardas que ya debe de tener en todo el estado? Y a lo mejor me quedo corto, cuando ni la convocatoria va aparecido, sino que será esto hasta el día 1 o 2 de noviembre, que Mario Delgado anunció que se abre la convocatoria para que los interesados se inscriban como etapa inicial para aspirar a, en una encuesta, ganar la elección. Estamos hablando en el caso de Tlaxcala y en todos los estados del país de dos aspirantes a ser representantes en el Senado de una primera minoría, y en su momento, dijo Mario Delgado, por allá del día 20-21 de noviembre, el registro para las plurinominales para el Senado. ¿Y por qué para el Senado primero? Porque los que queden inconformes, los que por ahí no estén de acuerdo, los que por ahí no les alcanzó, pues les digan, tienes un premio de consolación, Diputación Federal. Ya lo dijiste, te me adelantaste y qué bueno. Mira, hay que darle voz a la gente también, me están diciendo. Adelante. El asunto de la feria, ¿cuándo empieza? Empieza hoy, la feria de Tlaxcala empieza hoy, no es tema, pero bueno, empieza el día de hoy la feria, fue 10:30 la inauguración, ¿verdad? Sí, algo así, a las 11. A las 11 de la mañana fue la inauguración y a las 4 de la tarde. 4 de la tarde es el desfile en el Zócalo de Tlaxcala. Nos preguntan, mira, de Zacatelco nos preguntan, ¿por qué no hablan del cachorro? ¿Del cachorro? Bueno, lo que presidente nos dice, municipal. Lo que nos dice no lo puedo mencionar, pero es un amigo de WhatsApp. Pues es un mal gobierno, simplemente el de Zacatelco, por lo que se ve y se siente cuando uno va a Zacatelco, pues es evidente que hay una falta de gobierno, pero es culpa de los votantes. Por eso fíjense bien en estas elecciones. A este señor le permitieron la entrada cuando sabían que los antecedentes no eran buenos, y allí está lo que ha pasado en el caso Zacatelco. Y ahora me voy otra vez a la página de Facebook para tomar del Facebook y de WhatsApp. Me dice Gonzalo Pérez: premio de consolación a Marianito por la pérdida del Estado de México, la cercanía con Alito, la estructura de su papá Tlaxcala le ayudará. Yo creo que no le va a ayudar la estructura, poca o mucha que le queda a su papá, pero lo va a imponer Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, porque es su padrino, y tan lo cuida, tan lo quiere, que allí lo tenemos como diputado federal,
que no nos representa ni siquiera. No, pues representa un estado del norte, tengo entendido que a Durango, y sin embargo pues viene a entregar un informe aquí a Tlaxcala. La verdad es de que son de las cosas que en política rayan ya en el extremo. Yo entiendo y hasta digo, no justifico el chapulineo, no, pues en tal partido, digo, ahí está el caso de Marcelo Ebrard, que es casi ya inminente que va a ser aspirante a la candidatura por Movimiento Ciudadano. Y estamos hablando de un político serio, profesional, con trayectoria, bla, 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 bla. Y sin embargo ocurre eso y además pues es entendible, pues allá él y su conciencia. Imagínese que no pueda ocurrir para el Senado, para la Cámara de Diputados Federal, lo que venga a ocurrir para la Cámara de Diputados local más adelante. El ITE ya sacó la convocatoria para las elecciones locales de diputados, ayuntamientos y presidentes de comunidad, ya aprobó su calendario electoral. Martín Rodríguez dirá en qué momento pone sobre la mesa el tema de las elecciones locales, cuyo calendario empezará formalmente el 2 de diciembre, y yo estaré dispuesto a venir a platicar también de ese tema. Ahorita estamos con el asunto de los candidatos senadores. Ya está la convocatoria, veremos cuántos hacen solicitud para registrarse. No va a haber menos de 5, 8 o 10 en el caso de Morena, Martín. No va a haber menos de 5, yo calculo que hasta unos 8 o hasta 10. Ahí es mi cálculo personal. Si me equivoco, tendré que venir a decirlo también acá. Ahí Mariana ya tiene algunas fotografías de personajes que suenan y que sueñan con ser senadores o incluso con la reelección, pero retomo esto de las fotografías que nos va a mostrar Mariana, porque de un número 55 me dicen no sean torpes, pues de otra palabra, sí. No sean torpes. García Portilla no va por PRI, él va por MC. Ah, sí, va. Es evidente, sí, claro. Digo, es de que MC es también el espacio para no irse a Morena y decir ya soy disidente también, ya estoy inconforme. Sucedió con el amigo que fue secretario de gobierno y según esto resolvió el problema de pensiones civiles de aquí de Apetatitlán. Sí, Ordóñez Carrera. Ernesto Ordóñez Carrera. Brincan del PRI a Movimiento Ciudadano, de Movimiento como que regresan al PRI y demás. Sí, pues si nos tachan de torpes y demás. Sí, Ricardo García Portilla, yo jamás he dicho que esté buscándola por el PRI. Fue aspirante a la candidatura a la gubernatura y Mariano González mismo se encargó de decir que se equivocó con Marco Mena. ¿Quién era la otra carta de Mariano? Muy visible, pues era Ricardo García Portilla. La va a buscar ahora por el PRI cuando Mariano ya le tiene tache o ya le puso tache una vez, pues sería muy pentonto si buscara en el PRI, menos estando como dirigente Anabel Ábalos Empalteca, de la que yo puedo decir que es una dirigente que si no tiene la mejor relación con Alito, porque quien está muy bien con Alejandro Moreno Cárdenas es Mariano papá y Mariano hijo, pues a ver si no le ganan la partida en Tlaxcala a Anabel Ábalos, la dirigencia nacional y sus cuates. O que Beatriz Paredes Rangel se haya bajado de la candidatura a la presidencia pidiendo o exigiendo o negociando unas posiciones, y entre ellas por supuesto el Senado, para que en la fórmula encabece mujer y después hombre. De esa manera prácticamente estaría asegurado el lugar de Anabel Ábalos Empalteca. Y que estuvo apenas Beatriz Paredes en una conferencia sobre un tema que a mí me parece importante, una reunión plural. Tengo entendido que estuvo la consejera electoral del INE en México, del Consejo General, Carla Humphrey, tengo entendido, estuvo la misma gobernadora Lorena Cuellar, hablando sobre el voto, hecho muy importante, 70 años del voto a la mujer reconocido en nuestro país. Entonces, pues Beatriz Paredes se hace presente en Tlaxcala también. Y no es gratis, o sea, no viene porque le interese dar ese discurso, por supuesto que no. Al margen de todo esto, a la logística del gobierno valdría la pena que pusieran atención en lo que ponen como arreglos en las sillas, en el templete. Ayer se veía algo medio pobretón, ¿no? Medio gastado, ya incluso las sillas como no aptas para recibir a cualquier persona. Pues ojalá y no les pase a alguna de ellas, porque eran mujeres casi todas,
en el presidium, o eran mujeres nada más? Eran mujeres. Eran mujeres, porque el caso Xóchitl Gálvez y su caída de la silla no se le desea a nadie, en verdad, ni a Xóchitl Gálvez yo le deseo cosas como esa, porque puede ser fatal una caída de ese tipo. Finalmente, si no cuidan la logística, como fue un evento organizado por el INE que está pidiendo 270 millones de pesos para hacer la oficialía de partes Del INE. de la elección del 2024, híjole, ¿para qué querrán 157 millones de pesos? Porque 90 es para prerrogativas. ¿Para qué querrán 157 millones? Martín y amigos del auditorio, la vida me dio la oportunidad de ser presidente del IED y conocer cómo opera una elección, cómo se prepara una elección y cuál es la logística que se sigue. Y normalmente aquí en Puebla, en Veracruz, en Hidalgo, las prerrogativas de los partidos es una cantidad y otra cantidad semejante, antes de que dejaran de ser oficialía de partes los OPLES aquí en Tlaxcala Elite, era otro porcentaje semejante. Estamos hablando de 90 millones de prerrogativas, pues la lógica sería 90 más 90, 180, 200 millones de pesos, yo diría ya. En un exceso incluso. En un exceso. A más de que la gobernadora anunció, y lo dijo, y lo tengo muy grabado, en una entrevista que le hicieron recientemente, de que va a apoyar con automóviles, va a apoyar con equipo de cómputo, va a apoyar con no sé cuánto. ¿Para qué quieren? Es la pregunta que yo me hago. ¿Para qué quieren más de 200 millones de pesos o cerca de 200 millones de pesos para organizar una elección de 25 diputados? ¿Sí? Sí. 60 presidentes municipales con su síndico y casi 300 presidentes de comunidad. Tramposos también, ya lo dije, es la segunda vez, porque lo seguiré repitiendo, tramposos que nos dicen que en Tlaxcala se van a elegir 700 y tantos cargos, cuando lo que se elige realmente son 15 diputados, porque los 10 restantes son de representación. Sí. Se eligen 60 presidentes municipales y en automático va el síndico o la síndica, porque las demás son asignaciones. Y tan les voy a tapar la boca al presidente Manuel Ávila, a los consejeros y consejeras, a las que respeto mucho, sobre todo quien organizó en el evento del voto de la mujer, que fue Erika Periáñez, mis respetos para ella y las demás consejeras, pero no se equivoquen, no sean tramposos y mañosos. Los demás son cargos de asignación, porque yo les haría la pregunta, ahora que se tiene que hasta recorrer, en el caso de las planillas de los partidos, la asignación para que haya paridad en la integración de los cabildos, que no me digan que estamos eligiendo con el voto, ese correrse la lista para que le toque una mujer, para que haya paridad. Son asignaciones, no son electos por el voto popular los regidores, pero tramposa y mañosamente piden muchísimo dinero, porque en Tlaxcala se van a elegir más de 700 cargos y tiene que haber gobernabilidad. Híjole, Martín, cuando en un órgano autónomo actúan de esa manera, yo diría, ojalá esas trampas y mañas no se trasladen a la organización y a la jornada electoral, porque entonces sí, en Tlaxcala estaríamos retrocediendo gravemente en lugar de avanzar. Pero desafortunadamente, mire, tome usted dato, en este momento, estamos en vivo, son las 13:06 del jueves 26 de octubre, apunte usted este día y esta hora, porque este día el gobierno del estado, a través del Congreso del Estado, acaba de darse un hecho que no tiene precedentes. Acaban de permitir que una persona de fuera venga y nos gobierne. En este momento me informa Arturo Popócat que el Congreso local concreta la reforma constitucional que quita el candado para ocupar la Secretaría de Gobierno solamente los tlaxcaltecas. A partir seguramente del próximo lunes o martes van a hacerlo
muy limpio. Van a nombrar a Luis Ramírez Hernández al frente de la Secretaría, que dejará también para buscar un cargo federal Sergio González Hernández. Estos señores, yo no sé si se concrete, pero tengo la certeza de que un bloque del propio gobierno, ojo, un bloque de funcionarios de este gobierno van a hacer algo para evitar que llegue un ajeno a la Secretaría de Gobierno. Si lo concreten o no, no lo sé, pero lo van a hacer. ¿Y eso de qué nos habla? De una manifestación directa de los tlaxcaltecas en contra de que vengan y que nos quieran decir: ustedes no sirven para gobernarse, ustedes no sirven para los puestos de primer nivel. Y ya nos los demostró este gobierno. Nos ponen al secretario de Gobierno externo, a los empresarios que a partir de hace unos meses le dan el servicio a los burócratas, también externos. La radiodifusora del Estado, también externos. Es decir, los tlaxcaltecas no podemos gobernarnos, ni sabemos administrar los medios de comunicación propios, ni sabemos surtir servicios. Tienen que venir de fuera. Lo que hoy acaba de hacer este gobierno, aunque digan que es facultad del Poder Legislativo, este gobierno se está dando un balazo en el pie, porque en la elección del 2024 se lo van a cobrar, Patricio. Yo no estoy de acuerdo en que se le abra la puerta a un externo para que venga y nos gobierne. Mira, Martín, cuando se hablaba de los diversos cambios que hubo en la Secretaría de Seguridad Pública antes, ahora le llaman Seguridad Ciudadana, y, ¿sabes? La tendencia viene a hablar de seguridad humana. En unos 2 o 3 años vas a ver cómo van a ser secretarías ciudadanas y secretarías humanas. Pues por el humanismo mexicano, el humanismo López Obradorista. Y no lo estoy diciendo con ironía, porque finalmente lo que deben de proteger es al ser humano, a la familia y al patrimonio. No estoy ironizando, esa es la tendencia. Pero que la tendencia sea dejar en manos de personas que no conocen Tlaxcala, porque el comentario crítico que voy a hacer antes lo hizo Sergio González, que quiere ser senador. Él dijo en una entrevista, y que me desmienta si me estoy equivocando, dijo que los que venían de fuera no conocían la idiosincrasia de los tlaxcaltecas, que no le entendían bien a la manera de ser del tlaxcalteca y que por eso fracasaban en el cargo. Lo dijo Sergio González, que quiere ser senador. No lo está diciendo Patricio Lima, yo lo estoy retomando. Y mi pregunta es, ¿por qué no buscar los perfiles que en Tlaxcala se tengan para la buena gobernabilidad, para la buena seguridad pública y para otras actividades que tienen que ver, ya lo dijiste también, en materia de radiodifusión? Aclaro una cosa, yo recibí una invitación y rechacé cualquier cargo directivo en ese gobierno. Soy colaborador externo, soy colaborador, sí, simpatizo con el proyecto y con un proyecto transformador, sí, pero no coincido con todo. Y quienes se dan el tiro en el pie en este caso fue el secretario de Gobierno, todavía, que quiere ser senador. Él textualmente reprobó que los secretarios que venían de fuera no conocían a los tlaxcaltecas. Pues si ahora en la Secretaría de Gobierno ocurre algo semejante, pues ojalá y no esta tendencia se dé. Es de que no conocen la idiosincrasia del tlaxcalteca y por eso no puede haber buena gobernanza. Mira, lo que dice Juan Manuel Cambrón Soria, el diputado del Partido de la Revolución Democrática. Esta reforma que ya se aprobó. Sí, y ahí sí coincido plenamente con Juan Manuel Cambrón. Dice, esta enmienda abre la puerta para que lleguen personajes oscuros, extraños a la vida política de Tlaxcala, que se vaya a ser secretario de Gobierno de Morelos, en donde su constitución sí exige para el cargo ser morelense. Esto lo dijo el legislador en clara referencia al secretario de Medio Ambiente, porque todos en Tlaxcala sabemos que esta reforma tiene dedicatoria especial para el que hasta este momento es secretario de Medio Ambiente. Lo que me lleva a lo siguiente: si ya lo pusieron de secretario de Medio Ambiente, si ya lo tenían como cabildero en el Congreso, si le permitieron poner a su anterior
director jurídico como director de este Congreso, si le dieron también la posibilidad de hacer negocio con la madera que baja de la Malinche, porque la está haciendo, si le dieron también la posibilidad de crear otras áreas como la de la revisión de la basura y estos órganos que se están inventando para hacer negocio, si le dieron todo esto, pues ¿qué más da darle la Secretaría de Gobierno para que tenga la posibilidad de mover política, social y económicamente a los tlaxcaltecas a su antojo? ¿Y saben para qué es esto? Para permitir que el gobierno de Morelos tenga dinero. El próximo gobernador de Morelos se la va a deber a Tlaxcala, porque el dinero de usted y el mío, a partir de la fecha en la que llegue Luis Ramírez a la Secretaría de Gobierno, va a irse para allá, para Morelos, para la entidad número 1 en secuestros. De verdad, lamentable que este gobierno permita a un morelense que tiene serios señalamientos por pensión alimentaria llegar a ese cargo, porque no tendría ni siquiera que ser funcionario en ninguno de los niveles, Patricio. No, pues la ley 3 de 3 es muy clara en ese sentido. En Tlaxcala ha habido resistencias para que se sincronice, para que se armonice, dicen en el lenguaje político, una ley federal, una disposición federal para que sea en Tlaxcala. La verdad es de que yo esperaría, si ya hicieron la reforma, es un primer paso. El segundo tendría que ver si se concreta más adelante, y el tercero pues sería emitir, en mi caso, una opinión en caso de que Martín considere que el tema hay que ponerlo sobre la mesa en programas subsecuentes. Y que quede claro, no es estar en contra de nadie, es estar a favor de lo que el actual secretario de Gobierno subrayó, dijo, y espero no se desdiga por lo que estamos opinando acá, de que no se conoce la idiosincrasia, no se conoce bien a tlaxcalteca, no se conoce muy bien cómo funciona la sociedad tlaxcalteca, sus familias, sus relaciones, y que por eso no le entienden bien quienes vienen de fuera. Estoy hablando en concreto de quienes venían, de quienes estuvieron en el área de seguridad ciudadana anteriormente. Ellos mismos lo están admitiendo, Martín. Así es. Bueno, Patricio, pues ya son la 1 de la tarde. Adelante. Con 14 minutos. Y antes de despedirnos, simplemente quiero decirle que el próximo jueves, estaremos aquí en punto de las 13 horas para platicar con usted sobre lo que ha sucedido en el Senado. ¿Va a ser a la 1? A las 12 del día. Para platicar con usted sobre lo que ha pasado en el Senado de la República, que es mucho, para platicar, ahora sí con ustedes ya tenemos la autorización para poder exponerle algunas encuestas que son importantes, porque en ellas varios están suscitando su promoción anticipada porque sienten que pueden tener la posibilidad de llegar a la Diputación local, a la Diputación federal, al Senado de la República, a una regiduría. Están volados y entonces ya tenemos el acuerdo con esta empresa, ya podemos publicarlo. Vamos a hablar de eso el próximo miércoles y algún otro tema. Una encuesta muy, por cierto, la conozco y desde luego vale la pena un análisis minucioso, cuidadoso de todo ello. No, pues los temas van saliendo sobre la marcha, Martín. Como ahorita no sabemos qué va a ocurrir de aquí al miércoles. Esperemos no sean cosas trágicas, porque las hay, como la que ocurrió por un fenómeno natural. Esperemos que no ocurran esas cosas, a nadie se le desea, pero si ocurren asuntos políticos controvertidos, pues claro que hay que abordarlo siempre con una actitud propositiva. Yo jamás haré un comentario con tratar de descalificar a nadie en Tlaxcala y a nadie de los que han llegado a Tlaxcala. Pero si la decisión no es la más atinada porque entre ellos mismos entienden que no es fácil que alguien de fuera venga a ocupar un cargo y salir exitosamente, si entre ellos mismos lo dicen, pues uno no puede más que también hacer un análisis crítico y siempre propositivo con la idea de que a Tlaxcala le vaya mejor y los tlaxcaltecas que somos gobernados, pues nos vaya también lo mejor posible, no es otra cosa. 7 mensajes coinciden en algo en particular. ¿Sí? 2 de ellos no los tengo registrados, uno es un número de Ciudad de México, el otro es un 77, me parece que es de Morelos, y dice justamente en este momento: la feria inicia y también los cambios.
Por supuesto que sí. El hecho de que esto se haya realizado, pero por supuesto, es lo que me quisieron decir. Mira, 7 mensajes que coinciden en algo en particular no lo dicen igual, pero lo mencionan así. ¿Por qué en el inicio de la feria? Porque es un distractor. Porque hoy todos estarán en el desfile. Porque hoy todos pensaron, vámonos a la inauguración a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Y mientras en el Congreso están pateando los tlaxcaltecas porque están distraídos en la feria. Y lo que se puede venir más adelante seguramente será o en la feria o en las fiestas decembrinas o el Día de Reyes, porque se aprovecha cada ocasión de distracción para hacer movimientos de este tipo que van en contra de los tlaxcaltecas, ¿eh? Así que, Patricio, pues nos vemos el próximo miércoles en punto del mediodía, el próximo jueves en punto del mediodía, y a Mariana allá en los controles agradecerle por la producción. Número telefónico, eso sí ya me lo han pedido, número telefónico, Patricio. 276-103-0027, 273-103-0027 y obviamente cualquier mensaje por WhatsApp. Como cuido mucho mi identidad porque lo que me ha ocurrido años atrás no ha sido nada agradable, cuido mucho el que la comunicación sea directa y cuido mucho otras formas de comunicación, sobre todo las que tienen que ver por otras vías o plataformas y ya ni se diga por correo electrónico. No es que tenga temor, simple y sencillamente Martín sabe mejor que nadie cosas que me han ocurrido y yo prefiero venir a hablar en estos micrófonos con la claridad y certeza con la que pretendo venir a hacerlo cada jueves. Nos saludamos el próximo jueves, seguimos en línea.